Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenida a este nuevo tutorial. Vamos a estar trabajando, como puedes ver en cámara y viste la foto inicial, a la preciosa Lilo de Lilo y Stitch. Ya tenemos a Stitch en el canal que te sale por aquí al ladito, la foto como nos quedó hace bastantico tiempo, hace varios años lo trabajamos, lo hicimos en el canal, quedó muy lindo. Lo encuentras así también en el canal y lo puedes ir a tejer. Pero nos hacía falta su compañera porque estaba solito Stitch en el canal, así que vamos a trabajar a Lilo. Como la ves aquí, mira lo preciosa que nos quedó, así quedó el diseño. La vamos a estar trabajando con un cuerpo base que ya está en el canal. Al inicio del video te lo muestro, te sale por aquí arriba como sugerencia el video o en la descripción encuentras el link, el enlace del cuerpo base. También al inicio del video te estaré indicando cómo trabajarlo. Para trabajar al hilo vamos a necesitar la siguiente lista de materiales. En la descripción del video encuentras los gramos de cada color, de cada hilo, de cada tono y también los gramos para trabajar a scrunch, que también lo vamos a realizar. Lo tengo por aquí a un ladito y ya te lo muestro. Vamos a necesitar también, aparte de ese hilo y esa lista que vas a encontrar aquí abajo, vamos a necesitar fieltro para hacer las hojitas de su vestido. También lo puedes trabajar en goma eva o en foamy o también bordadas se le pueden hacer, pero en esta oportunidad en el tutorial lo hice con fieltro y vamos a necesitar realizar el molde de la hojita en papel, en cartulina, como más lo desees. En el transcurso del video te estaré mostrando. Vamos a necesitar, como siempre, el relleno, los ojitos de seguridad, bueno, todo lo que ves aquí y lo que está ahí en la descripción. Los ojitos de seguridad son de 11 milímetros, me lo preguntan mucho. También me preguntan qué material utilizo. El que utilizo se llama macramé, que es 100% acrílico. Es de 2 milímetros de grosor para que lo tengan presente, porque eso nos da el tamaño que les voy a dar a continuación. El material y la aguja nos da el tamaño. El material, como te digo, es de ese grosor y la aguja con que está trabajada el hilo es con la 2.5 milímetros. Por eso nos quedó más pequeño el cuerpo base del original o del que tengo en el canal, porque en esa época lo trabajé con una aguja más gruesa, la 3 o la 3.5. En cambio aquí lo trabajamos con la 2.5 y el hilo nos queda de 25 centímetros, desde sus pies hasta su cabecita, 25 centímetros. Como te decía, en este tutorial parte 1, porque está dividido en dos partes, en la parte 1 vamos a trabajar al hilo, lo que es su ropa, su vestuario, su cabello, todo. Y en la parte 2 vamos a estar trabajando este precioso scrunch o esta preciosa muñeca que es del hilo, ¿cierto? Quiero mostrártela más de cerca, voy a dejar por aquí al hilo. Mira cómo nos quedó de preciosa esta muñeca de trapo, como ella la hizo. Y vamos a estar necesitando también este tonito que es un verde agua. Vamos a estar necesitando hilo negro, rosa, amarillo para su cabello. Y lo vamos a estar trabajando en el tutorial parte 2. También te sirve este diseño como llavero. Imagínate que lo puedes colocar aquí una argollita en la cabeza de llavero y nos queda súper lindo también como llavero, como aplique, no sé. Nos sirve para muchas cosas, pero es la compañía de Lilo en esta oportunidad. Scrunch mide, nos queda midiendo de 16 centímetros. Nos quedó pequeñito, pero no tan diminuto como a mí me gusta. No me gusta trabajar amigurumis diminutos, miniatura, así que este es el tamaño que me gusta trabajar cuando son detalles o cosas pequeñas. Para trabajar todo esto, todos estos tutoriales, también vamos a necesitar pegamento líquido o silicona caliente, como lo quieras llamar, este silicón frío, para pegar lo que son las hojitas en el vestido, el fieltro al tejido. Vamos a necesitar pegarlo con esto o el pegamento que utilices. Si ya has trabajado conmigo materiales así, ya has tenido que usar este pegamento. Y también pegamento lo he usado para pegar estos botones, porque me cuesta un poco coser estas partes tan pequeñas, entonces tienden a desformárseme a la hora de coser, entonces lo que hago es pegarlas. Recuerda, mis chicas, que el patrón escrito está disponible. Pueden adquirir el patrón escrito de Lilo y Scrunch. Lo pueden descargar.
El link está aquí en la descripción del video. Puedes picar ahí mi cuenta Raverly y puedes ir a descargar el patrón escrito, te llega a tu correo electrónico y de paso pues me apoyas, apoyas mi trabajo, me sirve muchísimo y les agradezco a todas las que adquieren patrones escritos porque me ayudan a comprar material, a comprar implementos para seguirles grabando videos y compartiéndoles mis patrones. También, mis chicas, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones, comenten, compartan este video y pues gracias, mis chicas, por ser parte de esta familia crochetera. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden hacérmela ahí en los comentarios y siempre estoy muy pendiente de ellos. Vamos a arrancar con el tutorial. Bueno, mis chicas, para iniciar con nuestra preciosa Lilo, vamos a trabajar este cuerpo base. Este es un cuerpo base que ya encuentras en el canal, entre la colección o playlist lista de reproducción. En el canal hay una que se llama cuerpos base y ahí puedes encontrar varia cantidad de cuerpos, pero este cuerpecito es el que vamos a utilizar. Aquí en la descripción del video te dejo el enlace, el link, le picas y te lleva al video para que tejas este cuerpo. Te voy a dar las indicaciones del único o los únicos cambios que debes realizar para en esta oportunidad trabajar al hilo. Allí con ese cuerpo base trabajamos otro tipo de muñequita, pero en esta oportunidad para trabajar al hilo vamos a utilizar primero el tono de piel un poco más trigueño. Allí en el tutorial les enseño con un tono de piel blanquito, un hilo más claro, y lo vamos a trabajar con un tono de piel un poco más oscurito, ¿ok? Los panties también allí los trabajé con un tono rosa. Eso sí, ya es a tu elección. En esta oportunidad lo trabajé con hilo blanco. Y el otro cambio que vamos a realizar, mis chicas, es en los pies, en los piecitos. Cuando terminemos las rondas de aumento de los piecitos, las siguientes rondas que son sin aumento, la número 4, a partir de allí ya tejemos sin aumento. Así que antes de la ronda 4, apenas termines la ronda 3, vas a realizar una ronda de punto deslizado. Y en la ronda 4 tomamos la hebra trasera de los puntos anteriores. Es lo único que vamos a cambiar, como para que el pie nos quede un poco plano y poder trabajar la sandalia también de suela o plana pues. Bueno, mis chicas, y el otro cambio es que vamos a trabajar con una numeración más pequeña. En esa oportunidad creo que lo trabajé en ese tutorial que fue hace bastantito con una aguja de 3.5 milímetros o 3, no estoy muy bien segura, pero el cuerpo base nos quedó en esa época de 30 centímetros. En esta oportunidad lo quise un poco más pequeño y ustedes saben que para que nos quede más pequeño o más grande un diseño solamente debemos cambiar la numeración de aguja. Así que en esta oportunidad nos quedó este cuerpo base sin el cabello, sin sandalias, sin nada, me quedó de 25 centímetros. ¿Y por qué es ese cambio de tamaño? Y es porque la numeración de aguja es menor. Yo voy a trabajar todo el proyecto con la aguja número 2.5 milímetros. Por eso me quedó un poco más pequeño. Del resto todo es exactamente igual. Así que ve mis chicas, piquen aquí el título del video y se abre la caja de la información y ahí encuentran cuerpo base y el link para que vayas y lo tejas. Cuando lo tengas, vuelves aquí. Vamos a trabajar las orejitas. Las orejitas con el mismo tono con el que hayas realizado el cuerpo base. Vamos a realizar sencillamente dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hacemos una cadenita al aire para que no se nos suelte el tejido y cerramos el anillo mágico. Cortamos la hebra suficientemente larguita para poder coser a nuestro rostro y tejemos otra orejita exactamente igual para tener nuestras dos orejitas. Las vamos a dejar a un lado y después al finalizar les estaré mostrando en qué ronda o en qué posición vamos a coser esas orejas en la cabeza. Vamos a iniciar con su vestido y el vestido lo vamos a trabajar en un tono rojo y vamos a tejer 26 cadenas al aire.
Antes de iniciar dejo yo siempre una hebrita larga antes de iniciar las cadenas porque con esta hebra me ayudo para coser la parte trasera de la espalda, la abertura. Pero si tú quieres dejar el vestidito de quitar y de poner, puedes hacerlo poniéndole un botoncito. ¿Listo? Vamos y omitir, pues dejar esa hebra. Vamos a iniciar tejiendo las 26 cadenas y vamos a trabajar todo el vestido en punto media vareta o punto bajo alto. Desde la segunda cadena empezamos a trabajar 25 puntos media vareta por toda la tira de cadenas hasta llegar al otro extremo. Así se ve ya terminado la primera fila y vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar ahora la parte de las mangas. Vamos a realizar primero 3 puntos, luego tejeremos 5 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5 y saltaremos 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 continuamos tejiendo. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos nuevamente 5 cadenas al aire. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 continuamos tejiendo 3 puntos, 1, 2 y en el último 3. Así nos queda la parte de las mangas o la abertura de los brazos. Vamos a realizar aumentos en la siguiente fila. Así se va a ver la parte ya con la abertura. Vamos ahora a trabajar la fila número 3, donde vamos a hacer, como te digo, aumentos. Así que subimos siempre con una cadena y empezamos a tejer los 3 puntos que tenemos acá. 1, 2 y 3. Y dentro de las cadenas, acá, tomando solo una hebra, no vamos a introducir en el agujero, sino que vamos a hacer tomando una de las hebras. Tenemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Así que vamos a hacer en la primera un aumento. Luego trabajamos 1, 2, 3 y en la última volvemos a hacer un aumento. ¿Por qué lo hacemos así y no en la abertura? Porque luego para trabajar las mangas necesitamos esa hebra de las cadenas que nos han quedado. Luego pasamos a trabajar la parte del frente y vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y luego nuevamente 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Recuerda que YouTube te permite poner el video más lento si crees necesario, ¿ok? Si ves que estoy muy rápido, quieres ir tejiendo más despacio, lo puedes hacer. Luego vamos a terminar como hicimos al inicio, tejiendo con las cadenas. Tenemos 5, así que terminamos aquí con aumento. Continuaríamos tejiendo 3 puntos. 1, tomando las cadenitas 2 y 3 y hacemos un aumento y nos queda una cadenita para trabajar, así que después del aumento haremos un punto, 1 y continuamos 2 en los siguientes puntos, 3 y hacemos en el último un aumento. En realidad en esta fila la secuencia era 3 puntos, un aumento, repitiendo esta secuencia o este patrón hasta finalizar la fila. Pero quería mostrarte cómo lo vamos a hacer en las cadenas. En total en esta fila 3 te tienen que quedar 31 puntos. Vamos a trabajar la fila 4. Mis chicas, hago la corrección, no son 31 puntos sino 30.
Son 30 puntos, ¿listo? Antes de que me escriban, maestra, no son 31, son 30 puntos, mi chica, las que me deben de quedar. Y la fila número 4 vas a tejerla tejiendo esos mismos 30 puntos, sin aumentos. Para la fila número 5 vamos a tejer la secuencia o el patrón de 4 puntos y un aumento. 1, espera que se me soltó. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la fila hasta que terminemos. Y vamos a tejer la fila número 6 con la misma cantidad de puntos que nos quedan acá, que son 36 puntos. Al terminar se va a ver así, mis chicas, y vamos ahora a trabajar en rondas. Ya no vamos a trabajar más en filas. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto de la fila y vas a probar si por esa abertura tu cuerpecito, metiendo este vestidito desde los pies hacia arriba, te cabe el cuerpo. Si no te cabe, pues entonces realizas la siguiente ronda que te voy a explicar, todavía en filas, y ya la siguiente sí ya lo puedes cerrar con punto deslizado para que quedemos trabajando en rondas. Yo ya lo medí y mi cuerpecito cabe por aquí, por esta abertura que nos queda. Entonces ya puedo cerrar aquí para trabajar en rondas, y esta abertura de la espalda la cierro con este hilo cuando ya lo vaya a colocar al cuerpo al terminarlo. Vamos a trabajar la siguiente, que ya va a ser en rondas, es la número 7, y vamos a trabajar el patrón o la secuencia de 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5, y luego hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la fila hasta que te queden 42 puntos. En la ronda 8 vamos a trabajar los mismos 42 puntos. Y en la ronda 9 haremos la secuencia de 6 puntos, un aumento. Esa secuencia la repites hasta terminar y te quedan 48 puntos. Y ya a partir de la ronda 10 te muestro cómo avanzamos para que ya podamos trabajar rondas sin aumentos hasta el largo deseado del vestido. Así se va viendo el vestidito hasta la ronda número 10. ¿Listo? Estoy tejiendo ya la ronda 10, donde no hacemos aumentos. A partir de la ronda 10 vamos a trabajar estos mismos 48 puntos y ya te indico hasta qué ronda para ya dar el terminado del largo del vestido. ¿Listo? Vamos a ir trabajando en rondas. Voy a introducir una hebra aquí para contar cuántas rondas. Voy a utilizar esta hebra que tengo de coser la espalda y voy a contar a partir de esta ronda cuántas vamos a tejer para que nos dé el largo deseado. Vamos a trabajar en total 14 rondas hasta llegar a la ronda 23. En mi caso ese es el largo deseado. Si tú lo quieres más corto, un poco más largo, pues tejes más o menos rondas. Ahí corto la hebra. Ya ahorita más tarde vamos a esconderla con la aguja lanera y vamos ahora a realizar la parte de las mangas del vestido. Yo ya realicé una, voy a tejer contigo la segunda para que tú la tejas ambas iguales exactamente. Vamos a trabajar enhebrando en la parte baja en una de las esquinas de nuestro agujero de nuestra manga. Vamos allí a enhebrar en una esquinita por acá. Vamos a trabajar 5 puntos sobre las cadenas y 2 puntos en cada lateral y 5 puntos en la parte de arriba. Así que en este voy a tejer uno de los puntos laterales. Tengo que hacer 2 aquí ya para este lateral, solo me quedaría faltando un punto. Voy a tejer este 1 y ahora voy a tejer los 5 puntos de nuestras cadenas. 1, 2, 3, ahí estoy escondiendo la hebra. 4 y 5.
Voy a trabajar 2 puntos por la parte lateral de la manga. Voy a ir girando, teniendo paciencia. Ahorita cortamos esta hebra que nos hace estorbo. Y por el lateral de los puntos, acá voy a trabajar 2. 1 y 2. Y ahora por los puntos de la parte de arriba voy a trabajar los 5 puntos que tengo ahí. 1, 2, voy girando, 3, 4 y en este 5. Y me quedó pendiente un punto de este lateral, así que lo voy a hacer. Un punto aquí. Ya aquí termino la ronda, en total tengo 14 puntos y voy a tejerlos en la ronda número 2. Voy a tejer esos mismos 14 puntos. Para la siguiente ronda, en la ronda 3, vas a trabajar una secuencia de 2 puntos y un aumento. Lo repites por 4 ocasiones. Y terminas la ronda tejiendo los 2 últimos puntos disponibles. En total en la ronda 3 te van a quedar 18 puntos. Vamos a tejer la ronda 4 con esos mismos 18 puntos. Y ahí terminaría la manguita, miren, así se va a ver. Y terminaríamos el vestido. La parte de sus hojitas vamos a dejarlo al final y les indico cómo lo hacemos y dónde las ubicamos, ¿ok? Vamos a trabajar la parte de las sandalias. Para tejer las sandalias vamos a trabajar, yo he escogido este tono que es un tono verde azulado, no es completamente verde sino tiene un poquito de azul. Y es oscurito y vamos a trabajar primero la suela. Recuerda que vamos a hacer 2 exactamente iguales. Vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Voy a cerrar el anillo mágico. Y voy a trabajar en la ronda 2 aumento en todos nuestros 6 puntos. 6 aumentos. Tienen que quedar 12 puntos en total. Mi segundo aumento, mi tercer aumento y así hasta que tengamos 6 aumentos. Cuando ya tengas los 6 aumentos, pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer la secuencia de un punto y luego un aumento. Un punto y luego un aumento. Y así vamos a ir repitiendo hasta que se termine la ronda y tengamos 18 puntos en total. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento y la última secuencia un punto y un aumento. Pasamos a la ronda número 1, 2, 3, 4. En la ronda 4 la secuencia va a ser 5 puntos y un aumento. Vamos a repetirla hasta el final. 1, 2, 3, 4 y 5 y hacemos un aumento. Repitiendo esto te van a quedar 21 puntos al finalizar la ronda. Para la ronda 5 vamos a trabajar solamente puntos deslizados. Por toda la ronda vamos a ir trabajando solo puntos deslizados, bien templadita la hebra, que no nos queden los puntos deslizados muy amplios y nos quede muy ancho. Solo puntos deslizados hasta que lleguemos al inicio. Esta es la ronda 5. Ya estoy llegando al final. Cuando llego al final, busco, mis chicas, la hebra trasera de los puntos anteriores, no de los puntos deslizados. Los puntos deslizados no los vamos a tocar. La hebra trasera del punto
de la ronda 4. Y por esa hebra trasera vamos a trabajar la ronda 6, donde vamos a tejer los mismos 21 puntos que tenemos. Vamos a ir tejiendo así, tomando la hebra trasera. Y esta sería la última ronda. Así se va a ver terminada ya esa ronda. Ya tenemos, como quien dice, la suela y un poquito levantadito del zapato. Vamos a tejer la cadenita que va encima de su pie. Vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y voy a dejar una hebra suficientemente larga para poder coser nuestra sandalia al pie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillamente vamos a ubicar el zapato o la sandalia en el piecito y la cadena vamos a pasarla por encima hasta el otro lateral y hacemos unas puntaditas aquí y unas puntaditas en la suela. Si quieres hacerlo con puntaditas o con pegamento también es válido. Debemos hacer la otra sandalia exactamente igual a esta. Yo aquí tengo ya las dos. Vamos ahora a trabajar el cabello. Vamos a trabajar el cabello con el hilo negro y vamos a hacer tiras de cabello. Vamos a trabajar primero la base para esas tiras de cabello, que es este círculo en punto bajo. Primero, en la ronda 1, que es dentro del anillo mágico, vas a tejer 8 puntos. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los 8 puntos para obtener 16 en total. En la ronda 3 hacemos el patrón de un punto, un aumento, repitiendo hasta el final para que te queden en total 24 puntos. En la ronda 4 hacemos el patrón de 2 puntos, un aumento y te quedan 32 puntos. Y en la ronda 5 hacemos la secuencia de 3 puntos, un aumento y nos quedan 40 puntos. En total, ahí tenemos 40 puntos, de los cuales vamos a hacer tiras de cabello. Así que vamos a dar inicio con la primera tira. Primero vamos a trabajar las tiras que están sobre la frente o en su rostro y luego trabajaremos las otras que son mucho más largas, que van en la parte de la espalda y le dan el largo del cabello. Así que en esta primera parte, cada vez que termines las tiras de cabello, no vamos a saltar puntos en la base, sino que al terminar cada tira, en el punto siguiente de la base hacemos punto deslizado. A diferencia de cuando terminemos las tiras del rostro y empecemos las largas, sí vamos a saltar puntos en la base. Al terminar cada tira te saltas el siguiente punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Cada tira va a estar realizada en punto media vareta o punto bajo alto, el mismo punto que trabajamos para el vestido. Aquí tengo una de las tiras que va hacia la orejita, que es un poquito más larga que las de la frente, tejiendo 13 cadenas al aire. Cuando tengas las 13 cadenas al aire, vas a devolverte desde la segunda cadena realizando 12 media varetas o 12 puntos bajos altos. Nos vamos a ir devolviendo de esta forma hasta llegar a la base del cabello. Cuando llegues a la base, ahí es donde te digo que no vamos a saltar puntos, sino que en el siguiente hacemos el punto deslizado. Te voy a dar las indicaciones de las tiras a trabajar. Después de esta tira de 13 cadenas vas a trabajar 5 tiras de 6 cadenas. Estas son las que van en la parte de la frente. Luego de esas vas a trabajar otra tira como esta de 13 cadenas, una sola, que es para la otra orejita o la otra parte del rostro, que es el otro lateral. Y luego empezaremos a trabajar todas las tiras largas, que serán de 34 cadenas. Esas tiras de 34 cadenas son las que van en la parte de atrás y, como te explicaba, cuando empieces a trabajar esas de 34 cadenas, ahí sí empiezas a saltar un punto en la base y haciendo punto deslizado para iniciar la siguiente tira. Vamos a hacer estas tiras y ya te muestro cómo lo vamos a ubicar en el rostro de nuestra muñequita Lilo.
Así nos quedan ya las tiras de cabello, mis chicas. Acá tengo las delanteras, las de la frente o el rostro, y me salieron 16 de 34 cadenas en total para la parte de atrás. Vamos a dejar la hebra larguita cuando termines para poder coser estas tiras a su cabeza. Ya te indico cuando la tenga ubicada con los alfileres para que sepas en qué posición va cada una de las tiras de cabello. Miren cómo se ve de hermosa, mi chica ya va tomando forma. Lo que debemos hacer es coser las orejitas a los laterales de los ojitos y vamos a ubicar la tira más larguita de la frente justo encima de esa orejita. Y estas que tenemos acá, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a realizar como tú quieras. Si las quieres colocar todas juntas o si quieres colocar solo 3 juntitas y una separada, como tú quieras peinarla. La idea es que las de 13 cadenas queden justo encima de las orejitas, ¿ok? Y el resto, pues lo del resto de la melena, sí, aquí atrás solo la peinamos. Vamos ahora con las hojitas del vestido ya para terminar. Bueno, mis chicas, para trabajar la parte de las hojitas del vestido yo estoy utilizando, como te dije al inicio del tutorial, tela llamada fieltro. Se llama fieltro esta tela, pues aquí en Colombia le decimos así, es una telita que se utiliza pues para costura. Es muy manejable y es un tono blanco hueso. Yo que he hecho, mis chicas, y es hacer un molde en papel, mira, en una hojita, lo dibujé con lápiz y lo recorté para que nos sirva como molde y poner sobre la tela o sobre nuestro fieltro. También lo puedes realizar en goma de eva o foamy, también es posible hacerlo con ese material. Lo que vamos a hacer es, teniendo ya el molde, vas a utilizar los retales. Yo aquí tengo retales de fieltro y pongo la hojita sobre el retal, marco con el lápiz y recorto. Les recomiendo, mis chicas, con unas tijeras pequeñas muy filosas para que nos quede bien pulidito. Y la línea del centro solamente lo vamos a doblar por la mitad, así. Lo doblamos así por la mitad y con las tijeras cortamos en el centro una pequeña línea, hacemos un corte, una pequeña línea o una pequeña pestaña y ya nos queda en el centro abierto. Yo lo voy a pegar con, puede ser silicón caliente, silicón frío, puede ser pegamento para telas, con lo que tengas lo puedes pegar, o también con pegamento que le llamamos acá boxer de zapatos, bueno, lo que tengas cerca para pegarlo. Listo, y lo pegamos sobre el vestido. Vamos a guiarnos con el patrón busca sobre todo la imagen del hilo en internet y nos guiamos por su vestido, el patrón de hojas que tiene. En esta oportunidad aquí tiene una, yo estaba mirando la fotografía. La siguiente la tiene como aquí hacia arriba, un poquito ladeada hacia la parte de atrás. La siguiente es recortada, está aquí pero recortada, así que debemos cortar la mitad de la hoja para que nos quede justo en el borde. Lo mismo aquí, acá este lado la tiene así y recortada también esta última parte. Y por detrás pues solamente voy a poner unas dos para que no nos quede tan saturado. Entonces vamos a hacer esta tareita, pegarlas, coser todas las piezas y ya te muestro a continuación cómo vamos a trabajar el bordado de sus ojitos. Aquí tengo ya el cabello sujetado con alfileres para que lo puedas ver bien peinadita. Y las tiras larguitas las puse sobre las orejitas y las 5 del centro dejé una abierta en cada lado y las 3 del centro las uní todas con un alfiler que quede una sobre la otra, encima de la otra. Y así queda el cabello. Vamos ahora a hacer el bordado de sus ojitos. Ya terminamos al hilo, mis chicas y mis chicos, mira cómo nos quedó. Yo ya le pegué todas las hojitas con el pegamento, con la silicona fría. También aquí como tipcito te quiero mostrar, puedes poner un puntito de pegamento en la tirita de la sandalia para que no se esté moviendo, o también con la aguja le das una puntadita ahí y una puntadita aquí en la parte de atrás para que no se nos caiga la sandalia. Y también el bordado, súper importante. Te voy a acercar la cámara. Ahí.
el bordado súper importante de su rostro. Vamos a tomar el hilo negro. Bueno, primero el hilo blanco. Primero vamos a hacer con el hilo blanco desde la mitad del ojo en la parte externa hasta abajo, en la parte inferior del ojo, una línea blanca, bien pegadita al ojo. Luego, con el hilo negro, vamos a trabajar las cejas, 2 rondas por encima donde tenemos el ojito, abarcando una sola ronda de abajo hacia arriba, una pequeña línea como ceja. Luego, vamos con el hilo negro también desde la parte interna del ojo, desde la mitad del ojo hacia afuera, una ronda hacia arriba y luego desde donde termina, 2 rondas hacia abajo en forma de línea vertical. Y así nos queda la expresión. La boquita es opcional porque los amigurumis no tienen boca, pero se lo puedes hacer. 3 rondas debajo de la nariz, donde la hayas ubicado, le haces una linecita abarcando una sola ronda. Luego el maquillaje es opcional, ruborizar las mejillitas y encima de la nariz es opcional. Así nos queda el bordado. Si ves que necesitas un poco de ayuda, te puedes ayudar del video shorts o los videos cortos que subo a mis redes sociales. Está en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y aquí también en YouTube, donde muestro un poquito del proceso detrás de cámaras, de la elaboración, de la costura, de otros detallitos que de pronto aquí no salen o no están. En esos video shorts también les comparto un poquito del avance. Así que espero que por allá me visites el canal o visites la página, le des like también, comentes también. Y listo, así quedó, te la muestro por detrás, le puse 2 hojitas más por detrás y así quedó Lilo. Nos vamos ahora a trabajar a Scrunch. No olvides que Scrunch es la muñeca compañera de Lilo. Mira, por acá la tengo. Vámonos a tejer a Scrunch. Gracias por ver, mi chica. Suscríbete, bueno, todo lo que siempre te sugiero, comenta todo esto y adquiere el patrón si lo deseas. Nos vemos en la parte 2. Nos vamos para allá.